francamente preocupante, pero que analizar con gran detalle, porque cada orden ejecutiva está escrita con mucho cuidado, haciendo referencia a legislaciones específicas de Estados Unidos. Hay algunas que podrán ser implementadas casi de inmediato, otras que van a tener dificultades de instrumentación y otras que sin duda van a ser llevadas a las cortes, como la de la pérdida del derecho a la nacionalidad de los hijos de migrantes. Ya, eso tendrá que ser llevado a la corte necesariamente, Marta. Sí, no sé, Marta. Expertos sí, consideran que es violatorio a una de las enmiendas. Es que estamos ¿Perdón? teniendo... de pronto te nos congelaste en la imagen, pero ahí estás. Espero que ya esté bien. Sí. Decías que... Sí. Decía yo, por ejemplo, que ese decreto para la pérdida del derecho a la nacionalidad de los hijos de migrantes es considerado por los expertos como violatorio de la 14ª enmienda constitucional de Estados Unidos. Y ya inmediatamente la American Civil Liberties Union, ACLU, ya lo llevó a corte y va a empezar un proceso muy largo. Todos los expertos consideran que, por ejemplo, ese decreto no se va a poder instrumentar. Ahora, en lo que está en la corte no sabemos qué va a pasar con los nacidos en estos días, ¿verdad? Claro. O meses o hasta años. En tanto Eso que es un resuelve ejemplo, la corte. Exactamente, ese es un ejemplo de lo que puede pasar con algunos decretos. Algunos otros, como por ejemplo la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, tienen plazos ya muy específicos. El decreto, en 14 días, el secretario de Estado, el del Tesoro, el de Seguridad Interior, tienen que presentar cómo van a instrumentar esta declaratoria. Y esta declaratoria se hace con base en dos procedimientos legales diferentes, no uno solo. Quiere decir que si quieren cercar todas las posibilidades de escape. Y vamos a tener que ver entonces las consecuencias, porque las consecuencias, Adela, no serán solo para México, sino también para el propio Estados Unidos, para su sistema financiero, para todos aquellos que, por ejemplo, le rentan o le han rentado una bodega para almacenar drogas a algún grupo criminal, o que les han vendido algo, o que les han vendido armas, por ejemplo. Todos serían considerados coadyuvantes del terrorismo. Entonces, ¿cómo se va a instrumentar? Eso es lo que vamos a ver cómo van a trabajar el gobierno de Trump en los siguientes 14 días. Y después también las organizaciones afectadas podrían ir a cortes. Yo creo que en ese momento ninguna lo va a hacer, creo yo, con base en los antecedentes. Y también creo que el gobierno de México debe de analizar cuáles son las implicaciones tanto de imagen para el país, porque esto puede afectar los flujos turísticos, como las impactos reales. Pero no ponerse a defender a los cárteles, aunque declararlos terroristas no va a solucionar la amenaza del crimen organizado, de la delincuencia organizada. Lo que sí tiene que hacer el gobierno de México es seguir combatiendo la delincuencia organizada en todos sus aspectos, en tráfico de drogas, en tráfico de personas, en extorsión, en secuestros, y ya vemos que han tomado medidas dignas de considerarse desde los niveles en donde ha penetrado más el crimen organizado, que son los niveles municipales. Lo vimos con el operativo Enjambre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué implicaciones tendría esta orden? ¿Qué implicaciones tendría? Es que eso es lo que justamente vamos a ver cuando ya la orden ejecutiva ya trae algunas definiciones de por qué los consideran terroristas, ¿no? Y entonces dicen, amenazan a la seguridad económica de Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son todas las implicaciones que va a tener hasta que tengamos el dictamen del secretario de Estado. Pero entre otras implicaciones es el congelamiento de cuentas, tanto de allegados a los cárteles como a quienes ayuden a esos cárteles. Segundo,
la restricción de visas o el retiro de las visas ya existentes. Tercero, que van a poder tener acceso a información, por ejemplo, de cuentas bancarias, de transacciones comerciales, que les pueden ayudar a judicializar carpetas en contra de miembros de los cárteles y de personas que colaboren con ellos, que incluye, entre otros, eventualmente a políticos de diferentes niveles. Claro. Ahora, no estaríamos hablando de una posible incursión militar en nuestro país, en nuestro territorio. Me parece que no. Me parece que ese no es el propósito. Me parece en todo caso que el propósito es justamente ir acotando y mandar el mensaje de que ya no pueden actuar como hasta ahora. Ahora, no descarto del todo que pudieran usar alta tecnología, drones, todo, para ubicar algunos de estos criminales y capturarlos. Yo creo que por el momento no tomarían una decisión de eliminarlos, como lo hicieron, digamos, con el líder de Al-Qaeda, que era considerado organización terrorista, o de ISIS. Me parece que no llegarían a esos extremos, pero una de las cosas justamente que conversaba yo ahora en una mesa con Ileana Rodríguez del TEC de Monterrey y con el embajador Ricardo Pasco, es que en realidad creo que por lo que hemos leído y sabido de la prensa, no conocemos realmente la intencionalidad final de estas órdenes ejecutivas por parte del gobierno de Trump. Es algo que yo supondría que la Embajada de México en Estados Unidos está informando con precisión la presidenta Sheinbaum. O sea, ¿cuál es el alcance? Pero eso indicaría con el equipo de Donald Trump que parece que no los hay. Entonces, esto también es una de las primeras cosas que habrá que hacer en la reunión con las autoridades estadounidenses, aclarar las implicaciones y el alcance de cada una de estas órdenes ejecutivas, porque hay otras, como por ejemplo la reinstalación del programa Quédate en México, pues que como dirían los propios americanos, it takes two to tango, se necesitan dos para bailar el tango. Sí. No puede nada más decir Estados Unidos lo voy a reinstalar y México lo va a aceptar sin decir agua va y a cambio de nada, ¿no? Entonces creo que tenemos que entrar a un proceso de análisis muy profundo, sobre todo en el gobierno, también en la academia, y a un mayor diálogo quizás del gobierno, el Congreso, la academia, de las implicaciones para ver en cuáles se necesita negociación, cuáles son las implicaciones que México puede tener, medidas para pararlas o para contrarrestarlas, y por cuáles no vale la pena ni siquiera hacer un desgarre de las vestiduras, ¿verdad? Porque de todas maneras ahí van a estar. Hay que ver los alcances, ¿no? Exactamente, los alcances de toda y cada una, y son una gran cantidad, Adela, o sea, procesar de esta información. Sí, claro. Y luego dar instrucciones directo a la embajada. A ver, explíqueme, pregunte exactamente qué es lo que se pretenden aquí. Dígame la ley, hable con el congresista que apoyó esa ley. Porque aparte, ahora, estos son órdenes ejecutivas, decretos. Hoy, Trump se reunía con los líderes del Congreso republicanos para ver cómo van a pasar una serie de leyes que es así, va a ser mucho más difícil contrarrestar. Adela, van a ser una serie de leyes migratorias. Ya pasó la primera, la de Laken Riley ayer, que significa que cualquier migrante que pesquen, por ejemplo, tomando un cepillo de Walgreens, metiéndoselo a la bolsa sin pagarlo, es inmediatamente sujeto de deportación. Ahora, ¿sí? Por lo pronto también dejó de funcionar el CBP One, ¿no? Que justo... Bueno, eso es lo más urgente. ¿Qué hacemos con toda esa gente que está aquí en territorio mexicano esperando o que ya tenían la propia cita el día de hoy y se las cancelaron? Claro. No sabemos. Sí, ya la tenían. No sabemos cuántos son. Y decirle a Estados Unidos, oye, perdón, pero la decisión que tú tomaste tiene costos financieros para México, tiene costos humanitarios. ¿Qué? O sea,
Creo que hay cosas muy urgentes como es esto, que hacemos con los migrantes que estaban en territorio mexicano esperando su cita o que ya la tenían de CBP-1. ¿Cómo vamos a reaccionar ante Quédate en México? ¿Cómo vamos a contrarrestar que la visión de la frontera no es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Y lo que se viene en las próximas legislaciones, que es toda una tecnificación de la frontera. Y del lado estadounidense, ¿cómo va a responder México? ¿De dónde va a sacar los recursos para eso? Es lo que te iba a decir. ¿Hasta estos programas de México te abrazan? Pues sí, Adela. Sí, Esa es la pregunta, ¿no? Sin duda, por más albergues que habilites y por más programas como este, México te abraza, pues será insuficiente y tiene un costo, sin duda, ¿no? Totalmente insuficiente. Imagínate que llega un mexicano que detienen en una redada, que lleva 20 años en Estados Unidos indocumentado, ¿sí? Y lo deportan a México, vamos a suponer. Si tiene hijos estadounidenses y lo dejan allá, ¿qué va a pasar? Si tiene, sobre todo si son menores de edad, porque si son mayores de edad, entonces a lo mejor ya se podría haber iniciado, si son ciudadanos estadounidenses, un proceso de adquisición de la nacionalidad. Si son menores de edad, ¿quién se va a encargar de ellos? Hay historias en toda la prensa norteamericana sobre los indocumentados encargándoles al vecino y todo que cuiden a sus hijos. Pero imagínate, llega a México y deja su casa allá. Imagínate que está pagando un crédito hipotecario o su coche, porque les dan créditos a los indocumentados. Claro. ¿Cómo va a pagar eso? ¿Dónde se va a sentar aquí si lleva 20 años fuera del país? O sea, el México te abraza, está bien, pero es una curita para algo que necesita una cirugía mayor. Sí, claro, es un paliativo nada más. A ver, me parece que son 3 los temas fundamentales, Marta, ¿no? Que tienen que ver con nosotros, con México, que son los migrantes, el crimen organizado y los aranceles también, Marta. Sí. Mira, yo creo que son los temas fundamentales que tú dices: migración, que ya abordamos, crimen organizado, que estamos abordando con esto de la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, y luego en el discurso de investidura, él dice: vamos a hacer una revisión total de la política comercial y de la política fiscal. Y ya los organismos internacionales no van a definir la política comercial de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Es un ataque frontal a la OMC y a la OCDE, por ejemplo, con el impuesto mínimo a las grandes corporaciones. Sí. ¿Pero qué quiere decir? Que la revisión de la política comercial incluye la revisión del TEMEC e incluye todo el sistema generalizado de preferencias y los aranceles. Después, cuando está firmando las órdenes, que están periodistas preguntándole, dice: sí, vuelve a decir lo que no dijo en el discurso de investidura, que es la imposición de aranceles a México y a Canadá. Es un dicho muy general. No sabemos, porque no creo que sea factible, imponer aranceles a todas las acciones arancelarias, sino a cuáles. ¿Y por qué? Porque es casi matar el TEMEC al inicio de la revisión. Sí, claro. Claro. Oye, entonces creo que vamos a ver todo eso. Pero fíjate, preocupante también del discurso de ayer, Adela, es el tono. Cuando él habla de la Golden Age, de la edad justo dorada te quería de Estados preguntar Unidos, por esto, por la época dorada de los... ¿Qué quiere decir? La época dorada. Parece más bien referirse a la Gilded Age, como se conoce en la historia de Estados Unidos, que es cuando es el empoderamiento de los Rockefeller, de JP Morgan, de todo eso. Nada más que ayer eran Bezos, Zuckerberg, sí, claro, Elon Musk, todo. Entonces, ¿qué es? Y entonces dice: una clase política y económica ha tomado los recursos de la clase media. Perdón, señor, pero no está viendo quién está financiando todas sus operaciones y a quién tiene de invitado. Pues entonces hay una serie, pero es una vuelta, yo decía en mi análisis de hoy, en mi columna del Heraldo y en otros, es como una vuelta a los recuerdos del siglo XIX, la época dorada, el presidente McKinley, que por cierto no dijo él que murió asesinado, fue el tercer presidente asesinado en Estados Unidos. Nada más dijo, él impuso aranceles, no dijo que fue el que inició la guerra
contra España, por el cual Estados Unidos se quedó con Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas, ¿sí? Dijo, vamos a volverle a poner a la montaña el nombre de McKinley, como se la cambiaron, que es una montaña en Alaska, que le cambiaron el nombre a Denali, porque es como la llaman los nativos de Alaska, ¿sí? Y luego habla del destino manifiesto para llegar a Marte. Es justo lo que también te quería preguntar. ¿Qué significa esto del destino manifiesto? Ay, estamos teniendo problemas. Marta, y si le quitas el video a la transmisión, a lo mejor con puro audio podemos conservar el contacto. ¿Cortó? Sí, a ver si la podemos recuperar, porque esto del destino manifiesto es bien interesante, y también esto del regreso a la época dorada de los Estados Unidos. Pues sí, Donald Trump, ya lo vimos, pues va a gobernar de la mano de estos magnates, ¿no? De los hombres más ricos del mundo, que son los magnates de la tecnología, y esto significa, pues quizá, mucho poder en muy pocas manos. Eso se refiere a la época dorada de los Estados Unidos, este regreso a la época dorada. Y esto... Sí, se nos fue, pero justo de ese concepto quería preguntarte, lo de... ¿Se cortó otra vez? Chin, caray. Vamos a recuperarlo, porque lo del destino manifiesto me parece que es muy importante, y un par de temas más que quiero tocar también con Marta Bárcena. Ella fue embajadora de México en Estados Unidos del 2018 al 2021, así es que pues sí le tocó de alguna manera lidiar con Donald Trump. Ya, ¿lo tengo? No todavía. Hay que, supongo, saber lidiar con Donald Trump. Fue 3 años embajadora de México en Estados Unidos, y yo he insistido en que lo vemos pues en esteroides, ¿no? Donald Trump como que lo vemos llegar más radicalizado, y también sabe que llega con mucho poder, ¿no? Lo sabe y lo siente, que tiene mucho poder en este momento Donald Trump. Ya la tengo. Marta, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya. Voy a cerrar entonces el Zoom, ¿verdad? Yo creo que sí, porque se nos está cortando. Ya quédate así en la llamada. Perfecto, y ya con eso. No, me parece muy interesante esto del destino manifiesto, Marta. ¿Qué quiere decir esto del destino manifiesto? Pues es un concepto vinculado al expansionismo, ¿no? Estados Unidos es la potencia imperial, la potencia hegemónica. Entonces, creo que eso es lo que estamos viendo clarísimo en el discurso de ayer, ¿no? Sí, llega como de manera imperial está actuando Donald Trump, Marta. Totalmente, es un discurso muy imperial, te digo, esa lectura de la historia de Estados Unidos, de los colonos, que de las pocas colonias se van expandiendo, y no reconoce, por ejemplo, el impacto sobre los grupos originarios, todas las matanzas que se hicieron, Marta, la colonización española, de establecimiento. Marta, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Le puedes bajar a tu volumen? Es que le bajas a tu volumen, estamos teniendo problemas. Sí, a ver, ya así está bien. No, a tu dispositivo por donde nos estás viendo, bájale el volumen. Ya se lo bajé. Ahí estás, todo. Ahí estás, perfecta. Volvemos a que pues llega de una manera muy imperial Donald Trump. Totalmente imperial, y es como un aviso a todos, bueno, a Panamá, ¿no? Que verdaderamente hay seria preocupación en Panamá por todo lo que dijo ayer. Tenemos esto que tú mencionaste al inicio
del cambio del nombre del Golfo de México por el Golfo de América, aunque la orden ejecutiva se refiera nada más a la plataforma continental de Estados Unidos, porque seguramente si no, habría serios problemas con México por el Tratado de Límites y Aguas, ¿verdad? Claro. Y los límites marítimos. Pero y luego todas las referencias, que si leemos el abandono del Acuerdo de París, de la OMS, pues el desmantelamiento también del sistema multilateral que se creó en buena medida por impulso de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo digo que estamos frente a un cambio de era, Adela, que todavía no terminamos de comprender en todas sus dimensiones, que va a implicar la reconfiguración del orden internacional y que también implicará para México un análisis si la apuesta que habíamos hecho desde la firma del Telecán y después con el TEMEC de crear una región de América del Norte integrada, unificada, que después fuera extendiéndose a todo el continente, va a ser viable o no, porque cuando Trump declara que Estados Unidos no necesita América Latina, pero que América Latina sí necesita a Estados Unidos, pues ¿qué posibilidades para el diálogo y la cooperación hay? Parece que las está cerrando de entrada. Sí, de entrada. Ahora, la respuesta de México, ¿cómo la has visto hoy todavía en la mañanera? Respondió muy temprano esta mañana, con eso abrieron la mañanera del pueblo, dio respuesta a la presidenta pues a estas órdenes ejecutivas. ¿Cómo ves la respuesta de México? Porque yo insisto, ¿no? ¿Qué capacidad tiene México de procesar todas estas deportaciones masivas que amenaza con haber, de darles salud, como se nos dijo, trabajo, educación, apoyos, alimentación, seguridad social, etcétera, etcétera? La respuesta de México, Marta. Mira, yo la plantearía la respuesta de México en dos niveles. Desgraciadamente, Adela, tenemos estos retos y amenazas sirviéndose sobre nosotros en un momento de un régimen muy fuerte, pero de enorme debilidad institucional. Con la reforma judicial, con la desaparición de los órganos autónomos, con el diálogo casi inexistente con la oposición, diciendo Morena puede hacer todo unilateralmente. Con un Pemex quebrado, tenemos unas instituciones con un presupuesto muy raquítico. La presidenta está fuerte, políticamente hablando, con el apoyo que tiene, pero sus instituciones están débiles. Un servicio exterior que han golpeado inmisericordiamente en los últimos años. Entonces, no hay capacidad institucional para responder a esto, para analizar, y no hay presupuesto. Entonces, eso es grave. Ahora, la respuesta puntual de la presidenta hoy en la mañana me pareció atinada por la mesura y diciendo, a ver, hay que leer los decretos, hay que entender qué tiene, y yo creo que lo que tiene que hacer es inmediatamente hacer un cambio, un ajuste en su gabinete, en la Embajada de México en Estados Unidos, y decir, a ver, señores, ya nos vamos a sentar porque tenemos que entender cuál es la intencionalidad de Estados Unidos detrás de cada decreto para saber cómo vamos a negociar, rechazar o no de cada uno. Comparto contigo esta desazón de si estamos suficientemente preparados o no. Yo creo que en algunas cosas sí, en otras no, y creo también que todo esto pone a México en una etapa de incertidumbre mayúscula, y no hay nada peor para las inversiones y el crecimiento económico que la incertidumbre. Sin duda. Comentaba yo, ahora que te nos fuiste por unos instantes de la transmisión, le comentaba yo al auditorio, Marta, que tú fuiste embajadora de México en Estados Unidos por 3 años, del 18 al 21, y te tocó, sí, pues de alguna manera lidiar con Trump, pero ¿no ves a un Trump mucho más radicalizado? Totalmente, más radicalizado, más ideologizado, con un equipo de leales que yo he llegado a llamar psicofantes, que son incapaces de decirle en principio, no, señor presidente, esto no puede ser, porque mire, estos son los impactos. Imagínate que para que nos parezca ahorita que el más moderado y racional es Marco Rubio, que es uno de los senadores más ideologizados históricamente, pero es un político profesional, ¿no?
pero y luego una serie de personas en el gabinete que son francamente desconocidos en su ámbito, como la secretaria de Agricultura, tan importante para México, con todas las dificultades y diferencias en el tema agrícola que tenemos. Entonces, si es un Trump recargado, rodeado de leales, de psicofantes, algunos de ellos que buscan venganza. Mira, el perdón ayer para todos los del Capitolio, del ataque al Capitolio del 6 de enero, que varios de ellos hirieron a policías estadounidenses. Sí. Y ahora perdonados, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Cómo está reconfigurando esa visión de Estados Unidos? Y esa actitud machista, ¿no?, que han dicho sus asesores como el Charlie Kirk joven, es que estamos recobrando la masculinidad en la política de Estados Unidos. El fin de todas las políticas de diversidad, de igualdad y de inclusión, bueno, es otro Estados Unidos. Es otro Estados Unidos diferente al de 2016, Adela. Sin duda. Y esto que mencionas, pues va a tener un impacto social brutal, Marta. Por supuesto, y no sabemos cuál va a ser ese impacto, porque puede haber una división mucho más profunda de los Estados Unidos, al interior de los Estados Unidos, de lo que ya hemos visto. ¿Sí? Y obviamente esto va a tener, yo creo que el país más afectado por todo esto es México. Porque aparte, muchas de estas medidas han instigado miedo, temor en esa comunidad mexicana o de origen mexicano, que de origen mexicano asciende a 36 millones de personas. Sí, o sea, estamos hablando de un número de personas que sobrepasa la población de varios países latinoamericanos. Sin duda, sí. Es un país allá adentro. Es un país allá adentro. Sí, claro. Pues habrá Entonces, mucho cuando que... dicen 4.500 empleados de los consulados dedicados a la protección, sí, muchos. 11 millones de mexicanos de primera generación, 5 millones de indocumentados. ¿En serio creen que 4,000 personas es suficiente? Sí, no lo es. Habrá mucho que ir desmenuzando, Marta. Ojalá que pronto puedas volver y te tengamos aquí física, presencialmente en el foro y podamos hablar más largo. Y por lo pronto, pues muchas gracias y habrá que estar bien atentos y bien pendientes. Muy atentos, sí. Muy estudiosos, muy racionales y espero efectivamente poder estar contigo en el foro presencial, Adela, y sobre todo que quizás tendremos que darle un enfoque de género en un momento dado al análisis de todo esto. También, interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy interesante. Te agradezco mucho, Marta. Te mando un abrazo por lo pronto. Yo desde a ti, aquí. Adela. Muchas te mando gracias. Un abrazo a ti y las gracias a todo tu auditorio por escucharnos. Al contrario, muchas gracias, Marta.